Buenas tardes. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo va? Bien, bien, todo tranqui. Acá, con Bueno, frío. ¿aguantamos un poquito? Dale, empezamos y media. Tranqui, tranqui, tranqui.
Buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, lo escuchamos. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? ¿Felices? Bien, Bien, bien todo bien. asustados. ¿Cómo? Bien asustados. ¿Por qué asustados? ¿Y por qué es oral? ¿Por qué no saben hablar ustedes? ¿Que están asustados? ¿Es oral? Sí, sabemos hablar. ¿Eh? Va, yo hablo por mí, tengo miedito. Por ahí los chicos no. Bueno, y encima lo vamos a tomar en idioma inclusivo. Todes. Qué bueno, Estamos en el horno. los quiero ver, Hornes. En el hornes. el horno. Bueno, Hablemos Hornes. como queremos. Si no nos entienden las respuestas que damos, es idioma inclusivo. Recursos. Recursos. digamos que, claro. Bueno, chicos, vamos a ir a la bolilla 7. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Esto es clasificación de procesos. Bueno, nada, ir un poquito para atrás. Cuando hablamos de procesos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que no siempre las personas adecuaban su conducta a la forma jurídicamente prescripta? Entonces, cuando sucedía esto, se producía un conflicto y producido ese conflicto podían darse distintas situaciones que quedaran sin resolver por desinterés de las partes, que la insatisfacción o el conflicto se resolviera voluntariamente, que no fuera susceptible de resolverse voluntariamente, por lo tanto, debían acudir al órgano jurisdiccional obligatoriamente, y que no lo resolvieran, era la otra posibilidad, entre ellos, por lo cual una de las partes que se sentía insatisfecha recurría a la justicia para satisfacer su derecho, es decir, para solicitarle que se aplicara el derecho al caso concreto que le planteaba. Entonces, decíamos que el proceso era la norma individual de conducta, el sistema formativo es la norma individual de conducta. Para llegar a esa norma individual de conducta, que es la sentencia, que como habíamos dicho, ¿se acuerdan? Es ley para las partes, no para los terceros, sí para las partes, debían darse o sucederse determinadas circunstancias, y esto ocurría a través de lo que denominábamos el proceso. ¿No? Habíamos dicho que el proceso, o lo habíamos definido como la actividad compleja, metódica y progresiva que se realizaba de acuerdo con reglas preestablecidas. Bueno, ¿qué es esto de actividad compleja, metódica, progresiva? Ya lo habíamos visto. Entonces, hablando sencillamente, debían de tener, legalmente, debían ocurrir determinadas circunstancias, determinados hechos y determinados actos que se daban o se van a dar dentro del proceso y que las partes están obligadas a seguir. Esos actos, esos hechos o esas circunstancias o esos actos jurídicos o actos procesales que las partes van a desarrollar van a cambiar o van a ser diferentes de acuerdo al proceso, al tipo de proceso
en el cual se deba desarrollar el planteamiento, ¿no? La pretensión. Entonces, de acuerdo al tipo de proceso, van a ser las reglas que el Código Procesal va a ir fijando para que las partes vayan cumpliendo hasta llegar a la sentencia. Entonces, los procesos tienen una clasificación. Y esta clasificación los caracteriza como procesos de conocimiento o plenarios, ¿sí? Procesos de ejecución, procesos especiales, procesos universales, y otro tipo de procesos, los extracontenciosos, es decir, donde no hay conflicto. Bien, en cuanto a los procesos de conocimiento o plenarios, podemos decir que la cuestión que se plantea en ellos se agota con la sentencia que va a dictar el juez, que pasará en autoridad de cosa juzgada material. El debate en este tipo de procesos es amplio e ilimitado. Ya vamos a ir entrando de a poco en todo. Entonces, en principio, en este tipo de procesos, reiteramos, se agota la cuestión planteada o sometida a la decisión judicial con la sentencia que pasará oportunamente en autoridad de cosa juzgada. Estos procesos son, o se clasifican en ordinarios, sumarios, sumarísimos, y al que cabe agregarle la acción meramente declarativa. ¿Sí? Acción meramente declarativa, 322. Profe, ¿no sería la declaración de certeza también? Es la acción meramente declarativa. Está perfecto. ¿Sí? Después la vamos a ver en el 322 del Código Procesal Civil, ¿sí? Donde pedimos que dilucide o aclare una situación. Perdón, doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Usted dijo ordinarios, sumarios, sumarísimos, y Clarísimo como de acción meramente declarativa. gracias. Bien. Otro tipo de procesos son los procesos de ejecución. En estos procesos de ejecución se persigue el cumplimiento de una sentencia de condena, en cuyo caso será un proceso ejecutivo judicial, o el pago de una deuda líquida y exigible, o fácilmente liquidable, dice después la ley, lo vamos a ver, que según una norma imperativa, una norma legal, traiga aparejada una ejecución. Por ejemplo, el cheque, el pagaré, la letra de cambio. Son normas, ¿sí? Leyes que disponen la ejecutoriedad o la ejecutividad de determinados títulos. En este caso, vamos a hablar de procesos ejecutivos extrajudiciales o de títulos ejecutivos extrajudiciales, ¿sí? Unos son judiciales, las sentencias, y otros son extrajudiciales, a los que la ley, a los instrumentos o a las obligaciones que la ley dota de ejecutoriedad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la ejecución de expensas, por ejemplo? Además del cheque, el pagaré, la letra de cambio, la ejecución de alquileres, la ejecución de expensas. Bien. Los procesos especiales se denominan
o son así llamados por el Código de Procedimientos Civil y Comercial. Ahí tenemos procesos, por ejemplo, de declaración de incapacidad, de rendición de cuentas, de desalojos. Esos son procesos especiales. Los procesos universales son aquellos que afectan a la persona, a la totalidad de la persona y a su patrimonio. Entonces acá nos vamos a encontrar con los procesos sucesorios y con los procesos o concursos civiles. Ya vamos a ver cuáles son. No los vamos a tener que confundir con los concursos comerciales que están previstos en la ley de quiebra. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Y los procesos extracontenciosos, como por ejemplo la autorización para contraer matrimonio, la declaración de ausencia, la adición o modificación de nombre. Todos esos son procesos donde no hay contienda, donde no hay enfrentamiento. Bien, entonces vamos a arrancar un poquito con los procesos de conocimiento y vamos a hablar, recuerden que también son denominados plenarios. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede en este tipo de procesos? Doctor, ¿Sí? disculpe, los procesos voluntarios serían extracontenciosos, ¿no? ¿Se podría decir? Algunos, sí, en su mayoría son extracontenciosos. Lo que sucede, por ejemplo, en las sucesiones, es que pueden convertirse en el transcurso del proceso en contradictorio, porque puede haber intereses contrapuestos. Ah, listo. Vamos a suponer que se peleen entre los herederos, ¿sí? O que aparezca algún tercero, algún heredero que no haya sido reconocido como hijo legítimo, y que los otros hijos lo impugnen su carácter de hijo y a su vez heredero. Entonces puede producirse, en principio, vamos a decir que los voluntarios son extracontenciosos, pero en alguno de ellos puede producirse conflicto en algún determinado momento. ¿Está? Pero no se complique con eso. Les decía, los procesos plenarios se le pide al órgano jurisdiccional que dilucide o determine el alcance de una relación jurídica. ¿Sí? Parten o inician o versan sobre un derecho discutido. Es decir, una parte dice, sucede esto, por lo tanto deben resolverme esta cuestión de conformidad a lo que yo planteo, y la otra parte dice, no, un momento, esta cuestión no debe resolverse de acuerdo a cómo la plantea el actor, debe resolverse de acuerdo a cómo la plantea el demandado, porque este derecho es el mismo derecho que tengo yo, o es otro derecho el que tengo y él tiene. Entonces, parten y versan, se identifican con un derecho discutido por las partes. ¿Sí? No hay acuerdo de partes. ¿Está? Después veremos que puede llegarse a una solución del conflicto, pero en principio, cuando arrancan, versan sobre el derecho de discutir. El principio general de esto es el contradictorio ilimitado. ¿Qué quiere decir? Se pueden discutir todo tipo de cuestiones. ¿Sí? No hay límite para discutir cualquier tipo de cuestiones que las partes crean que hacen a la defensa de su derecho. ¿Está? Doctor, ¿puede repetir el principio? Perdón, no se escuchó. ¿Puede repetir el principio? Principio del contradictorio no limitado o ilimitado.
¿Sí? Genial, ¿Qué gracias. quiere decir esto? Que se puede discutir absolutamente todo. Todo. Después resolverá el juez si corresponde o no corresponde hacer lugar a la pretensión de una y de otra parte. ¿Sí? Pero parten de un derecho discutido y el contradictorio es ilimitado. Otra de las características de los procesos de conocimiento es que se agota la cuestión presentada o sometida a la decisión del juez en la sentencia, con la sentencia, una vez que ésta pasa en autoridad de cosa juzgada. ¿Sí? Entonces, se desarrolla todo el proceso, se debate, se lleva adelante todo el debate, ya vamos a ver que se producen las pruebas, todo lo que hace al proceso y a los pasos que nos va marcando el Código de Procedimiento, se dicta, se llega al dictado de una sentencia, que es la norma individual de conducta, y una vez que esa sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada, que ya vimos un poco, pero vamos a volver a ver, es decir, no se puede volver a discutir, no se pueden volver a traer cuestiones, se agota la vía recursiva, ¿sí? Esa cuestión queda resuelta por estos principios anteriores que mencionamos. El del contradictorio no limitado, ¿no? Y el del derecho de discusión. Bien, entonces, proceso de conocimiento o plenario, se pide al órgano jurisdiccional que dilucide o determine el alcance de una relación jurídica ocurrida entre las partes. Bien, ¿qué sucede en los procesos de ejecución? Los procesos de ejecución no parten de un derecho discutido, como los de conocimiento, sino que parten de un derecho cierto, en el caso del título ejecutivo judicial, la sentencia, o presumiblemente cierto, en el caso del título ejecutivo extrajudicial. La ejecutividad o la ejecutoriedad debe surgir del mismo título. Ya lo vamos a ver cuando cuando analicemos este tipo de procesos. ¿Sí? En la sentencia judicial, vamos a suponer condenar a Alfredo Lapadula a que dentro del plazo de 10 días abone a Mauricio Arcaro la suma de tantos pesos en concepto de daños y perjuicios por el hecho ocurrido por tal cosa. Bien, sí. Yo le tengo que pagar a Mauricio dentro de los 10 días una suma determinada de dinero de acuerdo a lo que resolvió el juez en una sentencia. Pasamos por un proceso plenario, el juez dictó la sentencia y yo tengo que pagar o cumplirla dentro de los 10 días, no la cumplo. ¿Sí? Se abre lo que se llama un proceso ejecutivo judicial, que parte de un derecho cierto. ¿Por qué? Porque el juez ya dictó sentencia y la sentencia ya está firme. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, no se apure. ¿Está? O presumiblemente cierto. ¿Qué quiere decir esto? El título ejecutivo extrajudicial o administrativo que la ley presume que es cierto, el cheque. ¿Sí? La ejecución de expensas. ¿Sí? El cobro de una tasa municipal. ¿Sí? Bien. La ley dice, yo otorgo presunción de validez a este título extrajudicial. Usted puede ejecutarlo porque por la misma ley lo doto de ejecutoriedad. Entonces, ¿qué pasa acá? No hay que desarrollar todo el proceso de conocimiento para llegar a esa presunción
¿sí? De certeza. Ya la da la ley esa presunción de certeza. Veremos después, que es una de las grandes diferencias, que la cosa juzgada en el proceso, en los procesos de ejecución, es cosa juzgada formal y no material. ¿Se acuerdan? Dijimos, cosa juzgada material no puede volverse sobre la misma cuestión. Cosa juzgada formal puede, a posteriori, desarrollarse un juicio ordinario posterior para demostrar que esa presunción de certeza no era tal. Ya lo vamos a ver, no nos apuremos. Entonces, Doctor, o sea, en el proceso de conocimiento, la cosa juzgada es en sentido material y en el ejecutivo es en sentido formal. bien, ahora, ¿qué características tienen entonces este tipo de procesos de ejecución? Parten de un derecho cierto o presumiblemente cierto, ya lo dijimos. Por lo tanto, el contradictorio es limitado. En los de conocimiento era ilimitado, o es ilimitado, ¿sí? En estos el contradictorio es limitado. Y ya vamos a ver cuando los analicemos que las cuestiones que se pueden plantear son únicamente respecto a los aspectos extrínsecos del título, no al derecho que lo sostiene. ¿Sí? Bien. Profe, y ambos tienen el principio contradictorio, ¿cierto? Uno es ilimitado en el plenario, donde vos podés discutir cualquier cuestión que se plantee, ¿sí? Vamos a llevarlo a un daños y perjuicios. Te demando porque me chocaste. Vos podés decir, no, y te reclamo daños y perjuicios, y te reclamo daño físico, y te reclamo daño moral, y te reclamo lucro cesante, y te reclamo todo lo que se me ocurre. Ahí es Vos ilimitado. En cambio, en el otro es limitado. En el otro, yo te digo, tengo un cheque, o tengo una sentencia que me manda a pagar 100.000 pesos. Vamos a suponer que tenés un cheque. Lo único que podés discutir es el aspecto extrínseco del cheque. Tiene mal la fecha, no es mi firma, está mal la cantidad puesta en pesos, difiere de la cantidad de pesos y en números, está borrado, todo lo que haga el aspecto extrínseco. Pero vos no podés decir, ah, no, yo ese cheque se lo di porque él me tenía que entregar 2 cajones de tomate y los 2 cajones de tomate estaban podridos, entonces yo no le pagué el cheque. No importa la causa por lo que vos se lo diste. No podés discutir eso. Podés discutir solo la forma. Sí. ¿Está? Ah, perfecto. Por eso Perfecto. uno es limitado y el otro es limitado. Perfecto. Si fuera en un contradictorio ilimitado, en un plenario, yo te entregué los 2 cajones de tomate y vos no me los pagaste. No me diste un cheque, no me los pagaste. ¿Sí? Entonces yo te voy a reclamar el pago de los 2 cajones de tomate. Y vos me decís, no, no le pagué los 2 cajones de tomate porque los tomates estaban podridos. En el ilimitado. Podemos discutirlo. ¿Por qué? Porque no hay un título, que sería, suponete, el cheque, que le dé presunción de certeza al derecho que yo estoy invocando. O sea, que uno no tiene naturaleza de título y el otro sí tiene título. No te metas en lo que no te enloquezcas. En uno el contradictorio es limitado porque se parte de un derecho incierto, de un derecho discutido, el plenario, el de conocimiento. El de ejecución parte de un derecho cierto o presumiblemente cierto. Cierto porque es una sentencia, presumiblemente cierto porque la ley se lo da. Entonces, el contradictorio se limita. Está perfecto. No Ahí se entendí. puede discutir la causa de la obligación. Está perfecto. ¿Está? Bien. Gracias. Profe, por eso es que la cosa juzgada es de sentido formal.
como el Claro, contenido porque solo se después puede discutir vos, así. pero esto va, es decir, esto va cuando veamos títulos ejecutivos. Después vos, en el título ejecutivo, yo les voy a demostrar con un ejemplo, con un caso concreto, que vos, en el título, si te condenan en el proceso ejecutivo, tenés que pagar. ¿Sí? Pagás. Te condenaron a pagar 100.000 por el cheque o por el pagaré. Pagaste los 100.000, pero después vos podés abrir un proceso ordinario de conocimiento posterior donde digas, yo pagué esto, ya cumplí con la sentencia, ya cumplí con la obligación de pagar el título, pero no tendría que haber pagado. ¿Por qué? Porque pasó esto y esto. Entonces, abrís un proceso ordinario posterior. En ese sentido, la cosa juzgada es formal. En el ordinario, vos no vas a poder abrir un proceso posterior, porque se agota con la sentencia. Entonces es cosa juzgada material. ¿Está? Ya lo vamos a ver y después el doctor Lejano les va a explicar el tema bien en profundidad, la cosa juzgada. Entonces, estamos. Otra de las características y diferencias que tienen estos procesos es que el efecto inmediato que producen los procesos plenarios es que le dan la posibilidad al demandado o al sujeto pasivo como decíamos, con el planteamiento de cuestiones ilimitadas. El primer efecto le da la posibilidad de defenderse, de ejercer su derecho, la bilateralidad de la acción de la que hablábamos, ¿se acuerdan? El mismo derecho que tiene el actor a reclamar, tiene el demandado a defenderse. Entonces, el primer efecto que producen, el efecto inmediato que producen es el ejercicio ilimitado del derecho de defensa. En cambio, los procesos ejecutivos, el efecto inmediato que producen es sobre el patrimonio del sujeto pasivo, o va a ser sobre el patrimonio del sujeto pasivo. Porque al partir de un derecho cierto o presumiblemente cierto, lo primero que va a hacer el juez, o lo primero que va a pedir la parte y que el juez le va a autorizar, es trabar una medida cautelar o ordenar una medida cautelar sobre el patrimonio del supuesto deudor o del deudor hasta que se resuelva la cuestión. Por lo tanto, el primer efecto que se va a producir no es el del debate amplio, sino el efecto patrimonial sobre los bienes del deudor. ¿Sí? Pero esto también lo vamos a ver más adelante cuando entremos en los procesos ejecutivos. Bien, entonces dijimos, ordinario, sumario, sumarísimo, acción meramente declarativa. ¿Está? Ordinario, 319 del Código Procesal Civil. Sumario, 321 del Código Procesal Civil. Sumarísimo, sumario 320. Sumarísimo 321, acción meramente declarativa, 322. Entonces, vamos al 319. Todas las contiendas judiciales que no tuvieran señaladas una tramitación especial serán ventiladas en juicio ordinario, salvo cuando este código autoriza al juez a determinar la clase de proceso aplicable. Principio general, entonces, es que todas las causas que no tengan, todos los procesos que no tengan previsto un trámite especial, tramitan por proceso ordinario.
¿Sí? Bien. Ahora, si vamos al 320, juicio sumario. Tramitarán por juicio sumario los procesos de conocimiento hasta la suma de un valor equivalente a 4.500 ius, exceptuados los de la justicia de paz. El valor del ius hoy está, si no me equivoco, en 2.000 y pico, 3.000 y pico pesos. Así que 4.500 ius es una fortuna. Así que la mayoría de los procesos en la actualidad están tramitando por proceso sumario. ¿Sí? Pero no importa. El principio general es que el procedimiento es ordinario, salvo aquellos casos en que la ley prevé otro tipo de procedimiento. El 321 dice que hasta primer inciso, que hasta 4.500 ius son todos procesos sumarios. Y además agrega pago por consignación, división de condominio, cuestiones entre copropietarios surgidas desde la administración y de las demandas que se promovieran por la aplicación de la ley de propiedad horizontal, cobro de crédito por alquileres de bienes muebles, cobro de medianería, obligación de otorgar escritura pública, cuestiones relacionadas con restricciones y límites al dominio, obligaciones exigibles de dar cantidades de cosas o valores, suspensión del ejercicio de la patria potestad, pedido de fijación de plazo de cumplimiento de obligación, daños y perjuicios derivados de los delitos, cancelación de hipoteca o prenda, restitución de cosas dadas en comodato. Es decir, abarca un universo muy amplio, el tema de los procesos sumarios, a los cuales hay que agregarle todas las cuestiones de familia: divorcio, alimentos, disolución de sociedad conyugal, liquidación, régimen jurídico patrimonial del matrimonio. Entonces, el espectro que abarcan los procesos sumarios es muy amplio. Reitero, el principio general, porque puede ser pregunta de examen, ¿cuál es el principio general en los trámites de los procesos de conocimiento? 319, ordinario. ¿Está? Salvo aquellos casos, lo que es. 321, proceso sumarísimo. Será aplicable el procedimiento establecido en el 496 cuando se reclame contra todo acto o omisión de un particular que en forma actual inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocida en la Constitución Nacional o de esta provincia, siempre que fuese necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto, y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este código o en otras leyes. Sigue. Es decir, esto es lo que comúnmente conocemos como procesos de amparo. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ordinarios, sumarios, sumarísimo, acción meramente declarativa, 322. Podrá deducirse acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcances o modalidades de una relación jurídica, siempre que esta falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y no se dispusiere de otro medio legal para ponerla término inmediatamente. ¿Sí? Después vamos a ir viendo cuáles son. Muy bien, entonces tenemos ordinario, sumario, sumarísimo, acción meramente declarativa. Ahí el programa le pide una diferencia con el Código de Procedimientos de la Nación.
El Código de Procedimientos de la Nación eliminó, ¿sí? Eliminó la tramitación por juicio sumario. Suprime el artículo 320 del Código de Procedimientos de la Nación por Ley 25.488 e incorpora el párrafo segundo al artículo 319, que dice que cuando las leyes especiales remitan a juicio o proceso sumario, se entenderá que el litigio tramitará conforme el procedimiento del juicio sumario. Esa es la única diferencia que hay. Eso ya lo van a ver más adelante, cuando entren específicamente en los procesales. En lo que a nosotros interesa, la diferencia es que el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, por esta ley, elimina el proceso ordinario y dice que elimina el proceso sumario y dice que todos tramitarán por proceso ordinario. ¿Sí? Bien. Entonces, vayamos a este tipo de procesos de conocimiento. Este tipo de procesos inicia con la interposición de la demanda. Si bien, recuerden que hay cuestiones que deben ser sometidas a mediación previa obligatoria. ¿Sí? Bien. Entonces, en las cuestiones que deban ser sometidas a mediación previa obligatoria, debemos cumplir con ese requisito para poder interponer la demanda. El proceso en sí inicia con la interposición de la demanda. Es el Doctor, acto, ¿sí? una pregunta, porque me parece que no entendí bien. Cuando dice de la mediación, de la etapa de la mediación previa obligatoria que dijo, ahí es donde, digamos, aparecerían los modos anormales de terminación del proceso durante esa etapa. O sea, Los digamos, modos anormales de terminación del proceso pueden darse durante cualquier etapa del proceso, no listo. solo en la mediación previa obligatoria. En la mediación Claro. previa obligatoria, vos podés Sí. solucionar el conflicto, Sí, con lo cual no ingresarías al proceso propiamente dicho. claro. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque es una de las formas de solución de conflictos previo a la interposición de la demanda. Está bien. Como vos y yo a una mediación y arreglamos el asunto. ¿Sí? Entonces, listo, no hay demanda. Solucionamos entre las partes. Lo que pasa es que ahora es obligatoria la mediación. Está bien. ¿En todas las materias es obligatoria? No, eso ya lo vimos. Por eso Eso le ya digo, lo en vimos. trabajo no. El artículo 4 de la ley Sí. excluye algunas cuestiones de la mediación previa obligatoria. En general, o fundamentalmente, las cuestiones donde está en juego el orden público. El Las orden cuestiones de público. familia, las cuestiones penales, las cuestiones, los temas laborales, ¿sí? Esos están excluidos de la mediación previa obligatoria y hay otras que son voluntarias, como las ejecuciones o los... Me olvidé. Gracias. Después, todo lo que no esté expresamente excluido, está incluido en la mediación previa obligatoria. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Que inicia el proceso con la interposición de la demanda. En la petición, ¿se acuerdan? Ponemos en funcionamiento el derecho a la acción que tenemos. ¿Sí? Entonces acudimos al órgano jurisdiccional para que nos resuelva una cuestión. ¿Cómo nos resuelve esa cuestión? A través de un proceso. ¿Cómo iniciamos el proceso? ¿Cuál es el acto de iniciación del proceso? La demanda. ¿Sí? Alguno me va a decir, profe, pero la mediación previa obligatoria, vamos a suponer que yo sea como soy, un burro. ¿Sí? Entonces, no vaya a la mediación previa obligatoria. Porque digo, porque no sé, que no sabía que tenía. Soy abogado, pero
nada, me olvidé o no sabía que tenía que ir a la mediación previa obligatoria. Interpongo la demanda. ¿Sí? O el juez o el demandado, a través del contradictorio ilimitado, me va a decir, la Padula o su señoría, el actor no agotó la mediación previa obligatoria, no puede dar inicio al proceso. Vaya, inicie la gestione, tramite, inicie y concluya la mediación previa obligatoria y después venga. Supuestamente lo va a formular el demandado a través de una excepción de defecto legal, ¿sí? Que ya veremos qué es lo que son estas excepciones. ¿Está? Entonces, inicia el proceso con la interposición de la demanda. Los procesos de conocimiento, en los procesos de conocimiento se distinguen 3 etapas. La etapa introductoria, postulatoria, según Arasi, introductoria o introductiva o postulatoria. La etapa probatoria y la etapa decisoria. La etapa introductoria o postulatoria comienza con la interposición de la demanda. Si bien en algunos casos, pues lo vamos a ver, se pueden plantear o se pueden solicitar previo a la interposición de la demanda algunas diligencias preliminares. Recordando el cumplimiento de la etapa de mediación previa, obligatoria en todas las cuestiones que deban someterse a eso. Entonces, inicia la etapa postulatoria o introductoria con la interposición de la demanda. Dentro de esta etapa ocurrirá también la contestación de la demanda. Eso sí, si la hubiera. Si la hubiera, por supuesto. Ya vamos a ver. Y después no estaría como que Si empieza no, una no parte de la apertura de la prueba. ¿Y por qué te apuras si no llegamos ahí? Bueno, estaba leyendo. Ah, ¿qué hacemos? ¿Salteamos toda esa etapa y vamos directo a la etapa de la apertura a prueba? No. Cuando concluye la etapa postulatoria inicia con la interposición de la demanda, continúa con la contestación de la demanda, ofrecimiento de pruebas, depende del tipo de proceso, en un estadio o en otro, ya vamos a ver cuáles, y concluye cuando se dicta el auto de apertura a prueba. Con el auto de apertura a prueba inicia la etapa probatoria. En esta etapa probatoria se desarrollan y producen la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes. ¿Puede repetir cuando inicia, profe? Disculpe. ¿Cómo? ¿Puede Inicia repetir con el cuando auto de inicia? apertura a prueba. Gracias. Y concluye con el llamamiento de autos para sentencia. Proveído con el cual, o resolución con la cual, inicia la etapa decisoria. Es decir, cuando por secretaría se certifica el vencimiento del término probatorio, se certifica sobre la producción o no de todas las pruebas, ocurrido eso, a posteriori se produce el llamamiento de autos para sentencia. Una vez que llama autos para sentencia el juez, o autos para resolver, ¿sí? Inicia
la etapa decisoria, que es la del dictado de la sentencia, que después vamos a ver, deberá ser dictada en los términos previstos por el Código de Procedimiento Civil, que dependerá de la clase de procedimiento en el que se vaya a dictar la sentencia. Entonces, postulatoria o introductoria o introductiva, inicia con la demanda, concluye, inicia con la interposición de la demanda, concluye con el auto de apertura a prueba. Probatoria, inicia con el auto de apertura a prueba, concluye con el auto o el proveído de llamamiento de autos para sentencia, con el cual inicia a su vez la etapa decisoria. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Se escucha? Sí, perdón. No, la etapa probatoria, ¿tiene que ver con cuando se cumple un determinado plazo o cuando se produjo la totalidad de la prueba ofrecida? Ambas. Ajá. Porque O vos sea, tenés un determinado plazo para producir la prueba. Podés tenerla toda producida, podés tener prueba producida y prueba no producida. La contraparte o la contraparte puede pedir que se tenga por concluido el plazo para producir la prueba, que puede acusar la negligencia o la caducidad de la prueba que vos no tengas producida. Pero no se metan. No se metan porque en lo que a nosotros nos interesa, inicia, concluye, estas son las etapas. Ya cuando vayan a los procesales, van a ver el tema de la producción de la prueba, que algo vamos a ver acá también, ¿sí? Y van a ver cuándo está producida, cuándo no está producida, cuándo se puede acusar la caducidad, cuándo la negligencia, ¿no? Y perfecto, gracias. Y hay un plazo, en los procesos, que nunca se cumple, ¿sí? Que nunca se cumple, que es el previsto para la producción de la prueba. Como los jueces tampoco nunca cumplen los plazos que tienen previsto para el dictado de la resolución. Entonces, cuando dice la sentencia debe dictarse dentro de los 40 o 60 días, de acuerdo a que sea, o de los 50 o 60, de acuerdo a que sea, sumario, ordinario, colegiado, unipersonal, el juzgado o tribunal, nada, están 6 meses, 8 meses, tal lo que se les ocurre para dictar sentencia. O tal resoluciones deben ser dentro de los 10 días, olvidar. Pero bueno, son de las tantas cosas que no se cumplen en los procesos. Que por más que pidamos que se cumplan los abogados, los jueces no nos hacen, no nos dan mucha bolilla. Pero ¿por qué no se cumple? Porque los jueces no trabajan. Ah, Claro, nosotros tenemos 10 días para presentar la demanda. O 15 Perdón. días. O sea, y ahí se va... Se nos pasan los 10 días. En los 15 días dejamos en indefensión a nuestro cliente. Los jueces tienen, vamos a suponer, 60 días para dictar una sentencia. La dictan a los 8 meses, no pasa nada. No pasó nada. ¿Pero no se dilata el proceso? Por supuesto que se dilata el proceso. Por supuesto que se dilata el proceso. Y pero la parte de... Pero vayan acostumbrándose a la vida del abogado si van a ser abogados. Si van a ejercer la profesión, vayan acostumbrándose. Y a que el médico después le pregunte, ¿usted tiene mucho estrés, doctor? No, ¿qué voy a tener estrés? Bueno, no importa, una digresión. Sí, se demoran las cosas. A ver, a título informativo, los tribunales de trabajo, hay 2 tribunales de trabajo que están fijando audiencias para el año 2024. Procesos iniciados, demanda contestada, prueba producida, audiencia para el 2024. ¿Te parece que no es una denegatoria de justicia eso? Tenga razón o no tenga razón el reclamante. Por eso se habla del retardo de la justicia. Claro, por eso se habla del retardo de la justicia. Por eso se habla del retardo de la justicia.
Faltan jueces para que trabajen más. ¿Cómo? ¿Faltan jueces que trabajen más? A ver, como ya estoy en un estadio de mi profesión y de mi vida donde puedo decir muchas cosas, las cosas que se me ocurran, no faltan tantos jueces, sino que falta mucho trabajo. ¿Sí? Falta mucho trabajo. Faltan jueces, porque hay mucha litigiosidad. Pero falta trabajo. Falta contracción al trabajo. Y falta dirección de parte de los jueces hacia el personal de los juzgados para que hagan las cosas como las tienen que hacer, porque es más cómodo trabajar sin presionar a la gente. Perdón, doctor, pero no hay sanciones del colegio de abogados. No, el colegio de abogados no sanciona ni puede sancionar a nadie. La única sanción que pueden tener los jueces es a través de un llamado de atención de la Corte o a través del juicio político. Sí, por ahí me expresé mal, pero en este caso, por ejemplo, que sea para el 2024, ¿no puede hacer nada el colegio de abogados? Sí, presentó una nota y le dijeron, oh, caramba, nos dimos cuenta. Entonces, como hay creado un nuevo tribunal de trabajo, dijeron, bueno, todas estas causas que tienen audiencia a partir del 2024 pasan al tribunal de trabajo número 5 que está recién creado. Entonces, dentro de un año, el tribunal de trabajo número 5 va a estar fijando audiencias para el año 2027. Y van a estar todos iguales. Entonces van a decir, oh, otra vez, creemos otro tribunal de trabajo, el 6. Vamos a mandarle todo al 6. Para el 2030 van a estar todos fijando audiencia para el 2033. Gracias a Dios yo ya no voy a existir, no voy a trabajar más en la profesión, no me voy a hacer más mala sangre, y si existo los voy a ver a ustedes decir, mira la Padula, ¿te acordás que cuando cursamos el evento la Padula nos dijo esto? Bueno, no importa, sigamos. Está haciendo catarsis, doctor. ¿Cómo? Está haciendo catarsis. ¿Quién, yo? Claro, porque... ¿Y para qué los tengo a ustedes? Está No hablo bien. el psicólogo. Muy bien, dice lo que siente, tiene razón. Me Por eso lo ahorro queremos. 5.500. Igual pareciera que cuando hay un caso que repercute en la sociedad, a través de los medios, pareciera que la celeridad es más rápida, ¿no? Y sí, porque tenés al periodismo, a la sociedad encima. Claro. Bueno, ¿se acuerdan cuando empezamos que la primera clase que hablamos que a medida que fuéramos avanzando íbamos a, no es catarsis, allá, a vos te digo, Ana, que íbamos a ir hablando y que ustedes solos se iban a ir planteando cuestiones o analizando cuestiones que no tenían que ver en sí con la materia, sino con el sistema de administración de justicia, si la justicia era un sistema, si el sistema de administración de justicia era útil a la sociedad, si las sentencias que se dictaban se ajustaban a las necesidades sociales, y todo eso, bueno, esto es lo que estamos empezando a charlar, ustedes mismos lo están planteando. Esto es lo que se van a tener que ir planteando y replanteando a medida que vayan, que avancen en los estudios y que ejerzan la profesión. O sea, que la base no va a estar dada por más amplitud de juzgado si las causas no se resuelvan. No va a haber celeridad. No va a haber... ¿Qué pasa? Mira, y último tema, última charla o últimos aspectos, así podemos seguir. En la medida en que los abogados no ejerzamos nuestros derechos como abogados, yo entiendo que no vamos a poder defender a los demás. Porque si yo no me le planto al juez de un juzgado, a cargo de un juzgado o a cargo de un tribunal, y le digo, doctor, esto que usted está haciendo no es administración de justicia. Entonces, ¿sabe qué voy a hacer yo? Mire, voy a ir al colegio de abogados, que para eso está, voy a presentar una denuncia, y el colegio de abogados elevará la denuncia a la corte. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a título personal, vos sabés qué es lo que pasa. No poder litigar más en ese juzgado.
o en ese tribunal. Qué triste, ¿no? Entonces, ahí es donde interviene el colegio de abogados. Entonces, de ahí la importancia de tener un colegio de abogados representativo. Y representativo y con voluntad de defender los intereses de los abogados. Porque si no defendemos nuestros propios intereses, no vamos a poder defender los ajenos, que son los de los clientes. ¿Sí? Es Bueno, verdad. nada, digresión, seguimos. Interpusimos la demanda. ¿Qué consecuencias tiene la interposición de esa demanda? Primero, o una de las consecuencias, pone en ejercicio la acción, como dijimos. Porque a través de ella se le reclama al órgano jurisdiccional una decisión favorable a la pretensión del actor o del demandante. Otra de las consecuencias es que determina la voluntad postulatoria del accionante, es decir, la pretensión, le estoy diciendo al juez qué es lo que le vengo a pedir. Enmarca, usted limita la contestación de demanda. Cuando digo contestación de demanda, después vamos a ver que puede haber reconvención o puede haber excepciones. Y junto con la contestación de demanda que viene más adelante, compone la relación procesal en tanto que la prueba que vaya a producirse, como la sentencia que vaya a dictarse, deben ajustarse a las postulaciones efectuadas en la demanda y en la contestación de demanda. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ultra petita, extra petita o incongruencia? Bueno, ese. ¿Sí? El juez no puede apartarse de estos márgenes o de este encuadramiento que dan la demanda y la contestación de demanda. ¿Está? Y otro de los efectos que tiene, que después lo vamos a ver, es que interrumpe los plazos de prescripción y o de caducidad. Bien. La demanda debe cumplir con ciertos requisitos fiscales y formales. La interposición de la demanda debe cumplir con ciertos requisitos fiscales y formales. Los requisitos fiscales son el pago de los sellados, las tasas, los derechos y juicios que tenemos que pagar los abogados. Entre los requisitos formales tenemos requisitos formales generales previstos por el Código de Procedimiento Civil, que son que la demanda debe ser interpuesta por escrito, que debe contener firma del letrado, que debe ser en idioma nacional,
artículo 118 del CPC. Que debe acompañarse, si fuera obligatoria la mediación, el acta de cierre de mediación. Y ahora se le han agregado, con el tema de informatización, una serie de requisitos como son el escaneo de los escritos y de la documentación que se presente. Ya vamos a ver, cuando hablemos de domicilio, la constitución de un domicilio electrónico. Claro, cuando piden el domicilio de las partes y también Domicilio real, domicilio legal, domicilio electrónico. del domicilio electrónico del letrado. El letrado, exactamente. Y los requisitos sustanciales. Hola, Ezequiel, recién te veo. Y los requisitos sustanciales. Los requisitos sustanciales están previstos en el artículo 330 del CPC. Nombre y apellido del demandante, inciso 1, actor. Nombre y domicilio, nombre, apellido, cuando dicen nombre, apellido, domicilio. Nombre y domicilio del demandado. La cosa demandada, designándola con total exactitud. Los hechos en que se funde explicados claramente. El derecho expuesto sucintamente. La petición en términos claros y positivos, y después sigue la... Ahora bien, ¿qué quiere decir todo? Nombre y domicilio del demandante, del actor. Esto hace a la esencia misma de la demanda. Si no estuviera aclarado quién es el que demanda, pide tanto al juzgador como al demandado identificar a la persona que deduce la pretensión. Es muy sencillo. ¿Quién es el reclamante? ¿Sí? Lo mismo sucede en el caso del nombre y el domicilio del demandado. Si no decimos a quién demandamos, pues no sabe ante quién estamos pretendiendo o accionando, y tampoco sabe a dónde va a tener que notificar esa demanda. Entonces, esto es una cuestión muy sencilla, ¿no? Después, bueno, podemos entrar en el tema de los domicilios, si es persona jurídica, si es persona humana, el domicilio de la persona jurídica es uno, el domicilio de la persona humana es otro, el asiento principal de los negocios, pero en eso no vamos a entrar nosotros porque eso lo van a ver un poquito más adelante. Lo que a nosotros nos interesa, incisos unidos, nombre y domicilio del demandante, nombre y domicilio del demandado. ¿Sí? Bien. Doctor, ¿Sí? y cuando dice, por ahí creo que no sé si es esto, pero cuando dicen con respecto al tema de los recursos, cuando dice carece de sustanciación, no tiene que ver con esto, ¿no? No, No, nada que ver. nada que ver, listo. Nada que ver. ¿Y Dejá qué los sería la recursos. sustanciación? Dejar los recursos y no lo elijas como quieras. Pero sustanciación, ¿qué sería? Esperá, no tenemos nada, no tiene nada que ver Ah, porque me sacás después lo vemos, me sacás del tema, ¿sí? Sustanciación, brevemente. Cuando vos fundás un recurso, de tu fundamentación le dan traslado a la otra parte. Y la otra parte tiene que contestarlo. Entonces, se sustancia el recurso y después la Cámara resuelve, ¿está? Pero no tiene nada que ver con eso. Sacalo. Sacalo. Esto es un requisito básico, primordial de la iniciación de todo escrito de demanda.
Nombre y domicilio del actor, nombre y domicilio del demandado. Inciso 3. La cosa demandada designándola con toda exactitud. ¿Qué es esto? El objeto de la pretensión. ¿Qué reclamamos? ¿Qué pedimos? ¿Qué queremos? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la pretensión? Hablamos del objeto, hablamos del objeto inmediato, que era la clase de pronunciamiento que reclamábamos, de condena, de declaración, y hablamos del objeto inmediato, que era el bien de la vida sobre el que recaía, una suma de pesos, una cuestión personal, la restitución de un inmueble. Bueno, el objeto de la demanda debe ser determinado y expresado con toda exactitud. No puede dar lugar a dudas sobre lo que pretendemos. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo al juez? ¿Qué es lo que estamos reclamando? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que las pretensiones podían ser de condena? Podían ser declarativas, podían ser determinativas cuando hablamos de pretensiones. Bueno, claramente qué es lo que queremos. A modo de ejemplo, esto es, bueno, no lo van a ver, esto es una demanda. ¿Sí? Inciso 1. En este caso es como apoderado. ¿Qué tal? Como el acredito, soy apoderado de fulano de tal, con domicilio en calle Castelli, número tal. Objeto. Inciso 3. El cumplimiento del mandato conferido, vengo a demandar por, o en concepto de salarios adeudados, horas extras, indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, sueldo no complementario, a fulano de tal con domicilio en tal lado. Inciso 2. ¿Está? Objeto, domicilio del actor. Domicilio del demandado, objeto, claramente determinado. Esto era una demanda laboral. Objeto, otro tipo de demanda. Que vengo a promover formal demanda por daños y perjuicios. Contra. De acuerdo a la probanza de auto, contra tal, por daño moral, daño psicológico, lesiones corporales. ¿Sí? Claramente todo lo que se pide. ¿Está? Claramente cada una de las cosas que se pide. Bien, entonces, inciso 1, inciso 2, inciso 3. Inciso 4. Los hechos en que se funde. Después, ¿se acuerdan cuando hablamos de la causa? ¿Sí? Bien. Los hechos en que se funde. En este caso, la trabajadora ingresó a laborar a las órdenes del demandado en el establecimiento comercial del supermercado ubicado en calle tal de la ciudad de Mar del Plata con fecha tal. Desempeñaba sus tareas de lunes a sábado de tal hora a tal hora. Se encontraba defectuosamente registrada a tiempo parcial cuando cumplía jornada completa. Desarrolló tareas, ¿Qué pasó? ¿Sí? Los hechos en que se funde, ¿sí? Designándolos con total exactitud. ¿Qué va a suceder con esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Al demandado va a incumbir o incumbe la carga de reconocer o de negar los hechos. Ya lo vamos a ver en el 354. Y explicación de los hechos, el demandado puede decir, es cierto,
como cierta. Lo reconozco o no lo reconozco. ¿Sí? En virtud de esos hechos y de lo que diga el demandado, se va a producir la prueba en el expediente. Y en virtud de los hechos y de la prueba, el juez va a dictar la sentencia. Por eso, tanto el objeto como los hechos deben estar claramente determinados. ¿Sí? Y fíjense la diferencia. En el inciso 5 dice, el derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias. Profe, eso es porque el juez ya conoce el derecho, ¿no? O sea, es como... Eso iba a preguntar, ¿por qué se les ocurre que los hechos y el objeto deben estar claramente determinados, expresados con total exactitud, y el derecho sucintamente expresado? ¿Sí? Fundo el derecho de mi parte en lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación. Fundo el derecho de mi parte en lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo. Artículos tales y tales. ¿Por qué? Por lo que dijiste vos. En principio, en virtud del principio de Iulia Curia Nobis, el juez es el que conoce el derecho y el que va a aplicar el derecho. Entonces, yo puedo citar una norma, pero me puedo equivocar. Entonces, el juez va a aplicar el derecho porque el que conoce el derecho es el juez. ¿Sí? Entonces, no tiene obligación de aplicar el derecho que yo le cito o que las partes le citamos. ¿Sí? Sino, el que conoce el derecho es él. Y el que va a aplicar el derecho es él. El que va a resolver la cuestión ajustada a derecho va a ser él. Bien. Por último, el inciso 6 dice la petición en términos claros y positivos. Esto es más o menos lo del objeto. ¿Sí? Exponer claramente cuál es el pronunciamiento judicial que se persigue. Se condene a fulano de tal, ¿sí? O se dicte declaratoria de herederos, ¿sí? Entonces, es un poco una reiteración de lo dispuesto en el inciso 4, en el inciso 3. ¿Sí? Bien. Ahora, en todo tipo de procesos, después lo vamos a ver, la prueba documental debe ofrecerse con la iniciación y con la contestación de la demanda. ¿Está? Después vamos a volver sobre esto. Es el primer llamadito que hacemos. Bien, tenemos la demanda interpuesta de acuerdo a lo previsto por el 330. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo se entera el demandado que tiene una demanda en su contra? Mediante una notificación. ¿Sí? Para que ustedes se den una idea, cuando nosotros interponemos la demanda, el juez, el primer proveído que hace, bueno, tiene por cumplido, por presentado y parte, téngase al compareciente en el carácter invocado o apoderado, por ejemplo, y por constituidos, domicilios legal, real y electrónico. Martes y viernes para notificaciones por secretaría o el día siguiente hábil si alguno de ellos no lo fuere. De la demanda instaurada, traslado a la demandada por el plazo de, ya vamos a ver, en el caso del proceso ordinario, 15 días, en los sumarios 10 días, en los sumarísimos 5 días. Entonces,
de la demanda instaurada, traslado a la demandada por el término de X días, con entrega de copias a quien se cita y emplaza para que comparezca a contestarla y estar a derecho dentro del expresado plazo, bajo apercibimiento de lo determinado en cada artículo. Entonces, ¿cuál es el primer efecto que produce la interposición de la demanda? La notificación a la demandada, primer paso procesal, la notificación a la demandada para que ésta se entere, sea noticia de lo que estamos pretendiendo, de que existe una demanda en su contra, y dentro del plazo previsto de acuerdo al procedimiento, dijimos 15 días en el ordinario, 10 días en el sumario, 5 días en el sumarísimo, comparezca a estar a derecho y conteste, es decir, ejerza su derecho a la defensa. Vamos para atrás. Principio de bilateralidad. El mismo derecho que tengo yo a demandar, tiene el demandado a responder, a contestar. Bien. ¿Cómo se hace esta notificación? Esta notificación se hace por cédula. Se hace una cédula de notificación, hacemos los abogados una cédula de notificación, donde transcribimos esto que resolvió el juez y le decimos al demandado, preséntese dentro de tal plazo, comparezca a contestar y a estar a derecho. ¿Qué pasa? ¿Qué actitud puede tomar el demandado frente a una notificación de demanda? Recordemos acá que no es una obligación legal presentarse a contestar la demanda, sino que es una carga. Por lo tanto, el demandado puede o no puede presentarse. De acuerdo a su actitud, serán las consecuencias jurídicas que tenga o que resulten de su actividad procesal. Entonces, el demandado puede presentarse dentro de los 15 días, estamos hablando de un proceso ordinario, y contestar la demanda. ¿Sí? Puede no presentarse. Consecuencia, no contesta. Puede contestar la demanda y además oponer excepciones, que ya vamos a ver qué son. ¿Sí? Puede contestar la demanda y reconvenir, es decir, hacer las veces de demandado y de actor o de demandante en el mismo proceso. Ya vamos a ver lo que es la reconvención. O puede allanarse. ¿Qué quiere decir esto? Se presenta y dice, tiene razón, me allana. Ya vamos a ver las características que debe tener el allanamiento. La contestación de la demanda la tenemos contemplada en los artículos 353, 354 del Código Procesal. 353, el demandado deberá contestar la demanda dentro del plazo establecido en el artículo 337, en este caso, con más la ampliación. 354. Así como la demanda tiene requisitos para su presentación, la contestación también los tiene. 354, contenido y requisito. En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas que según este código
no tuvieran carácter previo. Este es un tecnicismo que conozco. Deberá además reconocer o negar cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas, todo telegrama dirigidos a él, cuyas copias se comparten. Su silencio y hacer aclaración. Inciso 2. Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa. Inciso 3. Observar los requisitos prescritos en el 330. Bien. Entonces, no basta al demandado, cuando contesta la demanda, solo por negar los hechos. ¿Sí? Debe fundar, debe explicar, como dice el inciso segundo, especificar con claridad los hechos que alega en su defensa. No es no. Sería no porque, más o menos porque. Esto se plasma de la siguiente manera, en una contestación de demanda. Me presento, cumplo con los requisitos del 330, me identifico, constituyo domicilio real, legal, electrónico y vivo. Negativa general. ¿Sí? Y niego todos y cada uno de los hechos y de los documentos que no voy a reconocer. Niego que hubiera ocurrido el hecho en tal día, niego que el semáforo hubiera estado en luz roja, niego que la arteria estuviera mojada, niego la carta documento o desconozco la carta documento identificada, desconozco el telegrama, desconozco el recibo, desconozco el presupuesto acompañado, negativo y desconocimiento general. Y después, la técnica abogadil aconseja. Negativa expresa. Niego expresamente. Y ahí alego todos los hechos que voy a utilizar en mi defensa. Niego que lo hayan vestido, tal como sostiene el actor. El día 24 de junio de 2022, siendo las 7:53 horas, me dirigía por la calle tal, en dirección a la calle tal, en un día que en un día claro, prístino, no llovía, no estaba el asfalto húmedo. Explico por qué no lo choqué, explico todo. Fue un choque. Explico que el semáforo estaba verde, explico que pasaba un señor en bicicleta, explico todo lo que tenga que explicar en mi defensa. ¿Sí? Bien. Entonces, no solo negar, sino fundar los hechos, argumentar, fundando los hechos en que baso mi defensa. Bueno, creo, en realidad, estamos para seguir, pero se está haciendo muy largo. Así que cortamos acá. El miércoles que viene hablamos de las otras actitudes que puede adoptar el demandado, que es contestar demanda y oponer excepciones, contestar demanda reconviniendo y allanarse, ¿sí? Para no hacerlo a las apuradas, chicos. Así que bueno, en principio nos estamos viendo el miércoles que viene. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Inquietudes y algún otro tipo, arréglense como puedan. Estudien. ¿Sí? Bueno, Gracias. Es una pena no vernos, ¿eh? Profe, lo de excepciones previas, que hoy no lo vimos, ¿lo vamos a ver el miércoles que viene o hay que leer? Sí, por supuesto. Dale, genial. Muchas gracias. Porque además con eso los reventamos en el examen. Es la Bueno, parte linda. Es la me quedo más parte linda. tranquilo.
Me quedo más tranquilo entonces. Nos vemos el miércoles. Chao, gracias. Gracias.